Los alumnos de la licenciatura de Trabajo Social les informa que Untulis es un albergue temporal el cual brinda techo, comida y descanso del familiar que tiene un paciente hospitalizado. Se encuentra ubicado en la región 248, Manzana 81, Lote 1, Casa 22, Paseos de las Amapolas, Villas del Mar, segunda etapa. Si deseas realizar una donación, tenemos el número 9982-08-5316. En el camino siempre habrá una esperanza y luz. Mirna escarba arrodillada frenéticamente. A gritos desentierra pedacitos de huesos con las manos en una fosa clandestina. Esas vértebras, esos fragmentos de rodilla, de cráneo y un par de falanges son lo único que queda de su hijo Roberto. Grita, ¡mi hijo! ¡Mi hijo! Se aferra a los fragmentos óseos, los examina, los extiende en sus palmas, incrédula. Los abraza como el más precioso de los tesoros. Grita. Sus gritos desgarradores traspasan, atraviesan el tiempo y el espacio. Así conocí a Mirna Medina, por este video que registra el hallazgo de su hijo Roberto Corrales, quien había sido levantado y desaparecido el 14 de julio del 2014 en el municipio del Fuerte, Sinaloa, y cuyos huesos Mirna encontró con sus propias manos exactamente 3 años después. El video me congeló la sangre. Supe que tenía que contar la historia de las rastreadoras, de Mirna. Estas son las crónicas de sus búsquedas, las historias de... Listo. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al programa de Identifícate. Muchísimas gracias a todo el público que se conecta. Polo, bienvenido a este programa de Identifícate. Muchas gracias, Alondra. Ya sabes que, como siempre, muy agradecido de estar siempre en todos estos programas. Y como bien sabemos hoy, como ya pudieron escuchar en la introducción, nuestra invitada tiene una gran trayectoria
es un ejemplo a seguir más que nada. Y pues nada, les presento a Denise. Denise, bienvenida. Bienvenida, Denise. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No, Pues, estoy muy emocionada, muy emocionada de estar con ustedes y muy agradecida de poder estar en esa transmisión. ¡Ay, qué emoción! Y gracias por esa hermosísima introducción también. Y bueno, No, pues es que tienes una trayectoria que todo el público y toda la República Mexicana tiene que conocer. Denise, como primera pregunta, ¿quién es Denise? es la pregunta más complicada. No, mira, soy una mujer hambrienta. Soy una mujer hambrienta de conocer, de sentir, de descubrir y de entender. Sobre todo también hambrienta de escribir, de probar cosas nuevas, de aprender nuevas habilidades. Y yo creo que eso es lo que más me define como persona y en mi búsqueda artística es esa hambre, son esas ganas de querer así comerme el mundo a puños y entender y vivir todo. No, y que es súper interesante porque aparte de que eres escritora y poeta, tú también te has dedicado al buceo. Y también, pues nos gustaría un poquito que nos platicaras sobre toda esta trayectoria que has tenido, aparte de lo que ya eres escritora. Bueno, poesía escribo desde los 6 años más o menos. Ahí tengo mis diarios, mis cuadernos, así, en casa de mi madre, muchísimos. Y la poesía siempre ha sido un lenguaje muy natural para mí, ha sido mi canal de expresión, el más orgánico, si lo podemos llamar de alguna manera. Y la poesía nunca me ha abandonado, es parte de mí, de la manera en que entiendo el mundo, de la manera en que proceso mis vivencias y emociones, y en la que descubro también otros caminos nuevos. Estudié periodismo acá en Ciudad de México, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, pero mi pasión siempre fue la fotografía. Quizás esta parte visual, la imagen, la metáfora, estaba predestinado a ese asunto. Pero sí, me he expresado mucho con la fotografía, me dediqué al fotoperiodismo, me concentré toda la carrera en eso. Bueno, trabajos ya saben, ha habido miles, pero mis grandes pasiones han sido esa, la poesía, la fotografía, la foto documental, el retrato. Y después, cuando el Caribe me acogió en sus brazos marinos y turquesas hermosísimos, pues conocí el buceo, la apnea, y bueno, una cosa llevó a la otra. Yo quería conocer todo ese mundo submarino y pues aprendí fotografía subacuática también. Y después aprendí a pintar. Eso fue durante la pandemia. Creo que todas y todos hemos descubierto nuevas habilidades durante la pandemia, y esa fue la mía y fue muy afortunada. Y también toco un poquito de ukelele. Canto en la regadera, ya saben, mal, pero lo amo. Sí, como todos, pero pues, como bien dices, creo que esta pandemia sí nos ayudó a descubrirnos un poco más de nosotros y lo que nos gusta más que nada. Por ejemplo, a mí lo que yo hice en esta pandemia fue consumir la comedia, que antes yo como soy ingeniero y ahorita pues es más analítico todo, tú sabes, ¿no? Y entonces Sí. la comedia fue como en escape de esta presión que tiene uno como ingeniero y más en clases en línea. Y entonces, pues para mí la comedia. ¿Y para ti, Alondra, qué fue tu escape en la pandemia? No, pues la radio siempre ha sido para mí la pasión, la radio y presentar personajes de la talla de Denise. Denise, pero fíjate, algo que me ha maravillado de ti, que aparte has tenido libros como La Isla Azul, que de verdad se me hace súper interesante. ¿Nos podrías platicar un poquito de este libro? Porque es infantil. Sí, primero, bueno, he hecho poesía siempre casi biográfica, ¿no? Tengo un libro sobre la muerte y el amor, que fue mi ópera prima. Después tengo poesía contestataria y citadina. Tengo poesía erótica. Pero después, justo cuando estaba en el Caribe, yo estaba muy asombrada con el mundo submarino. Y el canal que eligieron estas nuevas vivencias para manifestarse fue la poesía infantil.
allá en Cozumel conocí a una muy buena amiga y admiradísima artista que se llama Brigitte Cantacuentos. Y ella se dedica a cantar cuentos y se dedica al público infantil, primeras infancias. Y aprendí mucho, fue una amistad muy fructífera, muy bonita. Y a través de ella descubrí el amor por la literatura infantil. Entonces todo se dio, era el lenguaje adecuado para poder expresar el asombro al mundo submarino. Y me puse a escribir poemas, ¿no? Cada que buceaba era, wow, es que el pulpo, es que las tortugas, es que, wow, los corales y todo era así, ¡ah! La morena verde, wow, pero ¿qué es esto? Alucinante. Y entonces escribí para los niños, escribí ese libro. Y fue muy padre el camino porque Brigi justo fue la que me dijo, oye, ¿por qué no le pones ilustraciones para que los niños coloreen, para que sea un libro que los acerque a la poesía, pero que también sea un libro objeto, un juego, un juguete también? Y quedó padrísimo porque cada poema tiene una ilustración para iluminar, entonces los chamacos leen y luego dibujan, y el libro trae actividades, incluso ellos tienen que escribir su propio poema y en el libro. Y también fue una experiencia muy padre porque con ese libro fue la primera vez que me convertí yo también en editora. Yo lo edité y recaudé fondos, entonces amigos, familiares, con mucha generosidad, pues financiaron ese libro, empresas de Cozumel, privadas y públicas también, el gobierno municipal pusieron de su parte. Y fue padrísimo porque del tiraje de 1,500 ejemplares, yo regalé 500 a la comunidad del Caribe. Oh. Entonces anduve visitando bibliotecas, escuelas primarias, jardines, parques, hablando de ecología, porque el libro tiene muchos mensajes de ecología y buenas prácticas ambientales y además de los juegos, ¿no? No se creen que es un libro así, y tienes que hacer esto, no, es un juego. Sí. Y fue muy bonita experiencia, fue muy padre, fue muy satisfactoria, me trajo muchas alegrías, conocí muchas personas con ese libro. Y a partir de eso me empecé a especializar en la literatura infantil. He tomado cursos, talleres, como para pues darle el lugar que se merece, ¿no? La especialización para todos los escuchas universitarios y universitarias. Sí. Escojan su pasión, pero especialícense, o sea, vayan tomando cursos y extras y diplomados, porque sí importa mucho y sí te va separando del resto de la competencia, vaya, te va abriendo un camino propio. Sí, y además lo padre de tu trayectoria es que viene con doble mérito. ¿A qué me refiero a que viene con doble mérito? Que mientras vas haciendo las cosas que te gustan o tus especialidades, pues va dejando una huella. Por ejemplo, acabas de decir que dejabas conciencia sobre la ecología en los niños y aparte es didáctico. Entonces eso le agrega un plus, ¿no? A las cosas que tú te gustan o te apasionan, pues hacerlo con un fin que deje algo a nuestra comunidad, ¿no? Y eso es bueno. ¿Tú qué opinas, Anodra? No, pues sí, es algo de todo lo que tú que hiciste aquí en la península, pues yo creo que no nada más ha llegado aquí, ya tu trabajo ya se da a conocer en toda la República Mexicana y se va a dar, te lo puedo asegurar, a nivel internacional, verás que así va a ser. Y bueno, también tienes otro libro que me llamó mucho la atención que se llama La Hora Pico. ¿También nos podrías platicar de este libro de Hora Pico? Sí, Hora Pico es justo el libro que les mencionaba, que es citadino y contestatario. Es un libro padrísimo, yo le tengo mucho cariño porque fue justo cuando acababa de salir de la universidad y empecé mi vida laboral formal, porque trabajo desde muy chava, ¿no? Pero empecé ya en empresas formales, ya saben, prestaciones, vestirse bien, todo eso, y lo encontré muy esclavizante, para ser honesta. Sí. Y encontré la ciudad un poco dura, con los ritmos tan acelerados y la enajenación en la que luego, pues por querer trabajar y trabajar y trabajar, nos metemos, ¿no? Cuando somos recién egresados, como que no tenemos toda la perspectiva, que podemos nosotros emprender nuestros propios negocios sin necesidad ya de trabajar en una empresa 20 años de tu vida siendo toda una persona gris, como los hombres grises del libro de Momo. No sé si lo recuerdan. Ajá, algo así. Es en este tenor. Y un artista muy, muy, muy querido de León, Guanajuato, Víctor Hugo Hermosillo, lo ilustró. Entonces, como que tuvimos ahí una
sinergia padrísima artística, y él creó unos personajes así como con una botarga. No, están increíbles sus ilustraciones. Entonces es un libro muy completo. Las ilustraciones son un arte, los poemas son otros, pero se complementan y hacen que el trabajo sea el triple. Y la reflexión es justo sobre esto, ¿no? Sobre la mentalidad de esclavos, sobre el sistema, sobre cómo nosotros mismos matamos a nuestro espíritu a través de búsquedas que no siempre son las nuestras o que no cuestionamos, ¿no? Como el tener posesiones materiales o el tener cierto estatus social, y no lo cuestionamos, ya vamos, pues peor que borregos, vamos como vacas al matadero, así. Este libro es sobre eso, tiene al final como una salida a la esperanza y una propuesta y poética para el renacer del espíritu a través de la naturaleza. Pero fíjate qué interesante lo que nos platicas, Denise. Siempre tienes en tu escritura el punto clave, yo así lo podría decir, para en cierta manera nosotros conocer y saber que, como tú lo dices, no tenemos que seguir un sistema, nosotros tenemos que realizar lo que nosotros nos propongamos, lo que sean nuestros sueños, realizarlos, porque como tú dices, la mayoría de los chicos que salen de las universidades, pues salen frescos, se enfrentan a un mundo que ni siquiera saben cómo es, que les da miedo, porque yo creo que sí, en cierta manera, a veces les da miedo. Y bueno, qué padre que tú seas una escritora en la que los chicos te puedan leer, te puedan seguir, y pues de tu experiencia ellos ya van a saber qué hacer. ¿Tú qué opinas, Leopoldo, tú como estudiante? Pues sí, porque este libro, más que nada, yo lo veo como lo hace uno a cuestionar, ¿no? Porque nosotros desde la primaria, el sistema educativo, pongámoslo así, nos enseña a que solo hay una inteligencia, la inteligencia analítica. Y entonces, pues los niños obviamente no desarrollan la otra inteligencia, por ejemplo, que está la artística, está la deportiva, etc. Entonces, supongo que este libro puede ayudarnos a los jóvenes de hoy en día y hasta más pequeños a ver o a cuestionarse que no solamente existe lo preestablecido, sino a más de esa cortina de humo de lo preestablecido, si tú miras atrás, pues hay más cosas y puedes explorar, y a lo mejor tú explorando puedes explotar esos distintos talentos que tú tienes. Entonces este libro igual me encantó demasiado. Sí, te digo que es bien interesante que el público conozca a Denise, que la siga, porque de verdad que tienes cosas muy interesantes. Invitamos al público que de verdad se conecten con Denise. Digo, todavía no finalizamos, pero sí nos gustaría que ahorita al comienzo nos dijeras a dónde te puede encontrar, porque digo, somos una radio universitaria y es bien interesante que te sigan y que lean tus libros. Claro, con muchísimo gusto. En Instagram me pueden encontrar así como taco de poesía. Facilito, taco de poesía. También todos estos libros que les he mencionado, bueno, excepto los infantiles, todos están en Amazon, todos están disponibles como libro electrónico en amazon.com. Pueden buscar mi nombre, Denise Pauls, lleva H a la mitad. Ahorita se los ponemos en el chat para que lo vean. Y ahí están, ahí subí todos mis libros, entonces de precios son súper económicos, entonces los pueden descargar y no se van a arrepentir. Hay también uno erótico ahí. No, sí, tú date, sí, obvio. Era la que venía la siguiente pregunta, Denise, que tienes también poesía erótica, y eso es súper padrísimo, sí, porque la relacionas con las frutas, con lo cotidiano, por ejemplo, hasta con las recetas. ¿Sabes qué me recordaste mucho, Denise? Esa película donde hacen comida, la de, ¿qué? Chocolate. La fábrica de chocolate. No. El chocolate es muy bonita. ¿Mandé? Es muy bonita esa película. La de Agua para Chocolate. Que sí. Me recuerdas muchísimo parte de tu poesía. Bien interesante. Ay, sí. Ese libro, la película está muy bien adaptada, pero el libro es muchísimo mejor, que trae incluso las recetas.
ahí también recomendación para nuestros escuchas. Como agua para chocolate. Trae así las recetas del mole y bueno, es una cachondez absoluta. Pues, Entonces sí, quizás. pues la poesía tuya es relacionada como esta película o el libro de Agua para Chocolate. A mí el que me encantó mucho Sí. fue el que tú realizaste, que habla del mango. Muy interesante. Es muy bueno. Muy buenísimo. Sí, el libro justamente se llama, justo se llama Eres Delicioso. Está dedicado a los caballeros, pero con amplitud de miras. Está dedicado principalmente a los hombres, pero no es nada más para un género, ¿no? Es como muy, muy abierto, como tiene que ser la sexualidad, a mi parecer. Sí. Y todo tiene que ver con las frutas, con las viandas, o los platos fuertes que ya son un poquito pues, más de cachondez. Es como un libro muy humorístico, que sí, o sea, todo es comida. El salmón, el mango, la aceituna, la lengua, los duraznos, que pues todos sabemos que el emoticón de durazno pues son unas pompitas, ¿no? Sí. Las pompitas. No, a mí me encantó, me fascinó, toda tu poesía me fascina. Toda. Sí, es muy humorística. Y lo que ahorita, Polo, que es algo que estamos así, wow, vamos a platicar de su libro. Del libro, ese es lo que nos venía compitiendo. A ver. Es la de Hasta Encontrarte. Sí. Oh, Estamos así, público, de verdad que créanme, escúchenme en Apolet porque este libro está súper interesante. ¿Qué nos puedes hablar del libro de Hasta Encontrarte? Bueno, Hasta Encontrarte, ¿se acuerdan que les dije que estudié periodismo, no? Sí, claro. Y entonces, Hasta Encontrarte es mi primer trabajo de largo aliento. Es un libro de crónicas periodísticas, pero pues con literatura, ¿no? O sea, es una mezcla. En inglés le llaman no ficción. Pero lo interesante, bueno, se llama Hasta Encontrarte, crónicas de búsqueda de las rastreadoras del fuerte. Y es un libro que hice justo para este colectivo, las rastreadoras del fuerte, que son mujeres allá en Sinaloa, en Los Mochis, que formaron este grupo y ellas son madres, esposas, hijas, hermanas, tías, sobrinas de personas que desgraciadamente han sido desaparecidas por el crimen organizado. Entonces, ante la inacción de la policía, porque les dicen, nosotros no buscamos a los desaparecidos, usted vaya, investigue y si encuentra algo nos avisa. Entonces, ante la inacción de las autoridades, ante la omisión, la connivencia de las autoridades y la barbaridad de la masacre de los crímenes de lesa humanidad que son las desapariciones, que cada día suceden, ellas salen cada domingo a los desiertos y basureros de Sinaloa, al monte, como ellas les dicen, a buscar fosas clandestinas. Entonces, pero ellas no dicen que van a buscar huesos o fosas clandestinas, ellas dicen que van a buscar tesoros. Tesoros refiriéndose a su ser querido desaparecido. Entonces, yo justo en 2019, cuando me voy del Caribe, me fui a Los Mochis, Sinaloa, como voluntaria de este colectivo. La señora Mirna Medina, que es la líder del colectivo, me recibió así, me abrió las puertas a manos llenas y me dio entrada para que ella y las mujeres del colectivo me compartieran sus historias. Entonces conviví con ellas durante 6 meses, las acompañé en sus búsquedas y durante esos 6 meses pues se volvieron mi familia. Mis otras mamás, mis hermanas, mis tías, bueno, así mi familia. Y me fueron poco a poco compartiendo sus historias. No solo, bueno, no es un libro enfocado en revictimizar, en decir, ay, ¿qué andaba haciendo fulanito de tal? Por eso merecía que lo desaparecieran. No. Nadie tiene que ser desaparecido. El libro más bien está enfocado en las historias de estas valientes mujeres, cómo Mirna funda el colectivo a partir de la desaparición de su hijo Roberto en 2014.
justo la siguiente semana, el 14, va a ser su aniversario de desaparición. Y cómo ella reúne a otras mujeres que tienen un familiar desaparecido y cómo ella empieza a hacer ruido, que antes les decían, bueno, no, esto no existe y nadie decía nada, ¿no? Entonces ella valientemente empieza a reunir alrededor de sí a otros familiares de desaparecidos y hacen su lucha. Una lucha muy importante que culmina en algunos cambios importantes en el estado de Sinaloa, como la creación de un centro de genética y la agilización de las denuncias, entre otros muchos logros del colectivo. Incluso ahora la señora Mirna es consejera nacional del Consejo Nacional de Búsqueda, que es este sistema que se creó apenas en 2017 a nivel nacional para atender la demanda de las familias, ¿no? Las autoridades no estaban haciendo nada. Entonces, a grandes rasgos es eso. Es un libro diferente porque pues está narrado desde dentro, ¿no? No fue como ir y nada más, ay, te entrevisto y ya. Que es muy necesario y súper útil las entrevistas y todo el periodismo del día a día. Es vital. Pero este es un trabajo de largo aliento y creado desde la amistad con estas mujeres, desde la cercanía con sus dolores, desde yo misma ayudar en las búsquedas. Entonces, aunque yo no soy la protagonista del libro, o sea, la voz del narrador en ese libro es nada más un testigo presencial, pero no es un testigo, es un narrador omnisciente que no participa de la acción. Entonces, el objetivo de este libro es que cualquier persona como tú, como yo, pueda acercarse a la tragedia de la desaparición, como muy de la mano, ¿no? O sea, muy desde el corazón, desde el lado humano de esta tragedia, desde el lado de pues, las señoras que podrían ser tu mamá o mi mamá y que simplemente quieren encontrar a su hijo o a su familiar desaparecido. Y bueno, ahí a grandes rasgos. Sí. Pero fíjate que es bien interesante tu libro porque has tocado algo muy importante que ya es a nivel no nada más de Sinaloa, es a nivel nacional. Por ejemplo, yo como madre, como abuela, como amiga, yo me pongo a pensar y, por ejemplo, esta Mirna que empezó, como tú dices, como fundadora de esta búsqueda, ella también es una profesionista porque ella es maestra. Y decir, no nada más porque yo, mi hijo se desapareció, mi hijo andaba, como tú lo estás diciendo, andaba en malos pasos. No, no es eso. Es nosotros tener más empatía para el ser humano. Y en tu libro, esa empatía lo haces para que todo el público, todo el mundo, todo lo que leemos tu libro, pues tengamos más amor por el prójimo. Que no nada más es decir, no, pues es que andaba con el narco y por eso lo mataron, lo crucificaron, o no lo puedo buscar, no sé a dónde quedó, ¿no? Yo me pongo, tu libro es tan profundo que, como te lo vuelvo a repetir, yo como tengo a mis nietos, a mis hijas, a mi familia, yo de veras me imaginé y créeme, tu libro sí, hace mucha conciencia y también a mí casi me hizo llorar. Es un libro muy, muy interesante. No, y además el libro lo que nos hace es ponernos en los pies de estas mujeres, pues más que nada son fuertes porque así es. Obviamente al principio que dicen que su hijo está desaparecido, pues obviamente lo que muere al principio es como esa esperanza o ese rayo que dicen que ya nunca van a encontrar a sus hijos o familiar. Entonces, estos grupos son más que nada igual para levantar esos ánimos y que las mujeres se vuelvan aún más fuertes de lo que son. Así es. Y no pierdan la esperanza de que obviamente puedan encontrar a sus seres queridos. Y obviamente este libro y estos casos de estas señoras pueden alzar la voz y pueden hacer que en otros estados se dé y hagan los mismos grupos. Por ejemplo, igual hay casos en Veracruz, no sé si están enterados, en Veracruz, las que son las fosas igual clandestinas de Santa Fe. También, y en Puebla. En todo el país. En Veracruz está el colectivo El Solecito, por ejemplo. Sí. Pero este es un fenómeno que está pasando en todo el país. La última cifra del Consejo Nacional de Búsqueda, justo
Acaban de dar un informe hace 2 días. Entonces, ahorita la cifra actualizada de personas desaparecidas de 2006 a la fecha, o sea, al 6 de julio del 2021, llega casi a las 89,000 personas. Sin embargo, por ejemplo, la señora Mirna suele decir, lo dice muchas veces, que esa cifra hay que multiplicarla por 3. O sea, que la cifra oficial la multipliques por 3, para darte una idea de cuántas personas desaparecidas hay en nuestro país. Porque muchas personas no denuncian, hay mucho miedo, hay muchas amenazas de crimen organizado y también está el estigma social. Entonces, en el libro, además de la empatía que ustedes señalan y de que sí trato todo el tiempo de ponerme en los zapatos del otro, como dijiste tú, Polo, también, se trata como de ayudar al lector a entender que es un fenómeno social que es nada más la punta del iceberg y que como sociedad, o sea, que no nada más, vamos a poner las cosas en cajones, ¿no? Sí, el crimen organizado tiene o sea, ellos son los responsables de estar realizando estos actos delictivos y estos crímenes. Sí, las autoridades, por otro lado, tienen su responsabilidad en la omisión y en la connivencia, pero también como sociedad no estamos haciendo bien como sociedad cuando la mitad de la población en México es pobre. Y más, o sea, en las estadísticas, la mitad del país es pobre o vive en pobreza extrema. Así es. La mitad. Entonces, ¿qué magia o qué azar macabro hace que tú o que yo hayamos nacido en una situación privilegiada en la que tuvimos que comer, tuvimos acceso a servicios básicos, drenaje, agua potable, luz, un techo, una casa que no se cayera a pedazos? O sea, estamos hablando de que la mitad, el 50% de la población de México vive en un estado de vulnerabilidad. Entonces, este libro, o sea, te va llevando, voy llevando al lector de la mano, de verdad, o sea, como para humanizar toda esta tragedia, pero también para hacerle entender con datos duros, que casi siempre los datos duros los pongo como notas al pie para que la lectura no sea tan pesada. Pero sí sustento con datos duros que, o sea, te pudo haber pasado a mí o a mí, porque vivimos en un país que está roto. Ese es el problema. Entonces nosotros nada más vemos que el crimen organizado y que los muertos y que los descuartizados y que los desaparecidos, así, la verdad, o ni lo vemos. Es como, ya no quiero leer los periódicos, no me toca a mí, es por allá. Pero no es cierto, y cada vez se va cerrando más el círculo, cada vez son casos más cercanos, cada vez tenemos más miedo de salir a la calle o de abrir un negocio, de lo que hablábamos hace ratito, porque te cobran derecho de piso, que te pueden secuestrar, porque el feminicidio y el secuestro, la trata de blancas, todo esto está asociado a toda esta estructura del país que está rota. Sí. Entonces, pues es muy triste. Entonces, el objetivo de este libro es sí sensibilizar, como dicen ustedes, que a través de las historias de estas mujeres podamos abrir los ojos como sociedad y entender la lucha que están haciendo ellas. Parte importante del libro son las narraciones, las crónicas, justo crónicas de acción les llamo yo, de cómo se desarrollan las búsquedas, que son pues agotadoras o sea, son señoras ya de edad. Otra parte del libro está dedicada como a explicar el fenómeno de la desaparición y todos estos datos duros que les comparto, ¿no? Lo que hay detrás de. Sí. Y la otra parte son los testimonios de las mujeres. Entonces siento que es un libro, me tomó 3 años completarlo. Entonces siento que es un libro muy, muy humano, muy completo y como para un público muy amplio. O sea, quien quiera nada más leer la narración periodística, que es muy ágil, les va a gustar. Hay algunas partes que están narradas incluso como guión de teatro. Entonces es de muy ágil lectura. Y las búsquedas de las mujeres son de verdad apasionantes, ¿no? Viven cosas que la mayoría no vivimos. Y por otro lado, tiene esta parte también para otro tipo de lector que pues quien quiera saber
la historia de la desaparición en México, bueno, del delito de la desaparición, como el contexto periodístico histórico, también lo va a encontrar en ese libro. Se me hace como un paquetote Sí. padre para, pues sí, para cualquier tipo de lector en realidad. Sí, la verdad sí está muy completo, como dices, y obviamente esto nos hace dar en cuenta que como a veces nosotros como sociedad, como bien dices, a veces pues no hacemos nada. Al primer problema que nosotros veamos, pues no nos decimos que no nos compete más que nada. Y obviamente estas generaciones, que doy gracias a la vida, que estas generaciones ya se están dando más cuenta de todo lo malo que pasaba antes y antes no se hacía nada. Y hoy en día eso ya no está normalizado. Por ejemplo, podemos poner en contexto sobre el bullying. El bullying pues siempre va a existir, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que hoy en día en las escuelas ya eso ya va a dejar de existir porque hoy ya los niños o los jóvenes ya defienden más o incluyen más a otros niños, a otros jóvenes, y siento que esta sociedad pues viene un poco mejor, así espero, y obviamente que el sistema judicial cambie, porque igualmente yo tengo un colega que está estudiando para criminología. Igualmente dicen que aquí en la República el sistema de peritaje pues prácticamente no hace nada porque no los dejan. Entonces, esa carrera más que nada no se puede desenvolver muy bien aquí en México. Entonces, ¿qué consecuencia nos trae esto? Que estos casos o a estas mujeres no se les puede ayudar un poco más profesionalmente en estos casos, que es de encontrar a sus hijos, analizar la escena, etc. Y que obviamente pueda facilitar más la búsqueda y pueda facilitar más la conciencia de estas mujeres y se queden más tranquilas, ¿o no, Londra? Sí, o sea, es un tema que realmente, como tú dices, Denis, nos compete a todos como mexicanos. Y que tu libro es algo súper interesante que tocaste, es el punto clave, porque como tú lo has dicho, no nada más es el encontrar, sino también es la búsqueda de uno mismo, porque yo pienso que en tu libro también es que nosotros como sociedad cooperemos y busquemos en nosotros mismos. Simplemente el que se pueda unir a estos grupos de búsqueda, obviamente que se una, igual como hay grupos de colecta de basura en playas, igual que se unan, que se unan así. Y poder salvar a una mujer. Es de hecho el llamado que quiero hacer a las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, que se acerquen a los colectivos de búsqueda, que aunque no sepan, aunque no quieran ir a escarbar o a buscar, o sea, tan solo con estar ahí, con los colectivos, con escuchar, con darse el tiempo, con donar un rollo de papel de baño, o donar simplemente la escucha, ¿no? O sea, acompañar el dolor de estas personas, o decir, bueno, ¿y tus otros hijos qué, no? Tienen educación, o sea, creo que como sociedad civil podemos hacer muchas acciones, pequeñas acciones, para ayudar a estas familias que luego también se quedan sin padre, el ingreso económico pues, de la casa disminuye, o sea, son familias que se quedan un poco en el desamparo. Entonces quiero invitarlos a todas y todos a que se acerquen a los colectivos de búsqueda, que donen su tiempo o donen lo que puedan donar. Que se acerquen a las rastreadoras del fuerte, ellas necesitan mucha ayuda, su página está ahí en Facebook, y cualquier donación que ustedes les puedan hacer a ellas les sirve, o sea, 20 pesos que puedan donar, ya es 1 litro de gasolina para que puedan salir a búsqueda. Entonces, creo que hay muchas trincheras desde las que podemos ayudar, pero lo importante es que todos apoyemos y que no digamos, no, esto no me toca a mí, sino que seamos solidarios. Sí, igualmente no solamente, como bien dices, solamente existe este problema social, igual como comentaba hace unos días con mi compañera Londra, es que, por ejemplo, pongamos en contexto, hay una familia que sufre violencia, ¿no? Entonces tú como buen vecino, como buena persona, pues vas a ayudar o vas a ayudar a esa mujer o hasta ese hombre. Igualmente, la violencia existe en ambos géneros y de ahí empieza a dar el primer salto y el granito de arena, ¿verdad? Sí. Yo me quedé pensando en muchas cosas y sí, de verdad, Denise,
lo vuelvo a repetir, invitamos a los estudiantes, a nuestros universitarios, a todo el público en general, que adquieran este libro, porque aparte, déjenme decirles público que de verdad está muy económico el libro, vale la pena comprarlo, adquirirlo, lo pueden adquirir por Amazon, porque sí les va a hacer mucha conciencia, van a aprender mucho. Y los estudiantes o los jóvenes, eso es lo que tienen ahorita que pues como tú, Leopoldo, tienen que tener esa empatía de ayudar, sí. de ayudar a los demás. Y conocer más que nada, no solamente igual, que es lo importante, ayudar a conocer cómo está el sistema que nos dejan, ¿no? Obviamente las generaciones antes, cómo nos los están dejando este sistema, y que obviamente invito a los que se van a dedicar en el ámbito judicial, etc., que puedan mejorarlo y que puedan ayudar no solamente ellos, sino yo igual, mejorar este sistema y para ayudar y que no vuelva a seguir pasando esto. Y ojalá así sea. Bueno, y hablando de todo eso... No, adelante, Denise. Creo que es una lectura interesante para los universitarios, sobre todo quien esté estudiando leyes también, Sí. quien esté estudiando antropología, sociología, comunicación, también los diseñadores gráficos, los artistas. Creo que Todos lo que les en decía. general. Exacto, todos en nuestra trinchera podemos contribuir. El primer acercamiento que yo tuve con las restauradoras, yo les hice un poema. Y una amiga, sí, me asocié con una amiga que hace collage, entonces les hicimos un video collage y el poema y todo, pero creo que sí es importante el llamado a la acción o incluso a la donación económica, como les decía. Y sí, para quien esté interesado, el libro se llama Hasta Encontrarte, Crónicas de Búsqueda de las Rastreadoras de Fuerte, y lo encuentran con formato electrónico por el momento nada más en Amazon. Está padre porque así, no importa en dónde estén, en qué lugar de la República, lo pueden descargar en su celular, bajan la aplicación y ahí lo pueden leer en su celular, así van, cuando tengan un tiempito libre y todo. Y si es muy económico, cuesta 99 pesos, es lo que cuesta un Six. No, Sí, y está muy es la bien. verdad. Bueno, te tocaba a ti decirlo, no a mí, sino a ti Sí. como escritora. Por eso les decía que estaba de verdad muy económico, porque digo, los chicos universitarios se compran una hamburguesa de 100 pesos Sí, y qué interesante que se compren un buen libro donde a Exacto. ellos les va a servir. Y también a nosotros como adultos, digo, a los niños pequeños, pues les recomiendo que adquieran también por Amazon La Isla Azul, Sí. porque también está padrísimo. Y Bueno, la Isla Azul lo encuentran en Gonville nada más, en la librería ok. Gonville. Ajá. Ese sí, porque ese sí está en físico, entonces ese libro sí está padre que lo tengan, como es un libro para colorear también, Sí, para colorear. ese sí está padre Pero por que ejemplo, lo tengan impreso. ok, yo pensé que todos tus libros se podían adquirir por Amazon. O sea, sí, Y pero todos pues menos conviene el, más no sé. tenerlo. Ajá. Bueno. Bueno, pues todos los libros de Denise adquiéranlos por Amazon porque están súper interesantes. Y bueno, Denise, ¿qué palabra crees que te describe como persona? Ay, hambrienta. Hambrienta, sí, sí. Hambrienta. Sí, ya lo habías dicho. Ya lo había dicho. ¿Por qué hambrienta? Pues creo que ya les había comentado un poco así de por qué el hambre, pero pues quizás es la curiosidad de conocer y de entender el mundo y de experimentarlo. Sí, igual comparto eso. De hecho, hace unas entrevistas pasadas, te comparto la anécdota. Haz de cuenta que yo, como ya bien te dije, yo soy ingeniero, ¿no? Estoy estudiando ingeniería, pero a mí lo que me apasiona, pues, es estar en la radio, igualmente con mi compañera Alondra, porque yo sé que aquí... Son eclécticos. ¿Mande? Es que son eclécticos. Sí. Y además, pues aquí puedo desenvolverme más, ¿no? O sea, puedo preguntar más de lo que yo quiero, obviamente en cierto límite, pero puedo preguntar, por ejemplo, porque como había dicho, ciertamente desde el nivel educativo, desde que tú empiezas, pues te limitan a veces a hacer muchas cosas o te ponen algo establecido. Entonces, pues yo desde que inicié aquí en la radio, pues puedo salir de esa zona de confort de lo establecido
y aquí conocer gente, por ejemplo, conocer lo de las rastreadoras, etc. Entonces, por eso igual siento que a mí me describiría como hambre de conocer de todo. Muy interesante, muy interesante. Denise, ¿tú qué opinas de la lectura antigua ahora la actual? ¿De la lectura antigua te refieres al formato impreso? Sí, o sea, ¿Cómo cambió la literatura antigua cambió? a la actual? ¿Cómo crees que cambió y cómo mejoró, empeoró? ¿Cómo crees? Tú siendo escritora. Creo que los calificativos siempre son un poco truculentos. Sí. Creo que simplemente el lenguaje y la literatura van evolucionando. Yo les hablaba mucho, tuve alumnos a los que les di un taller de literatura infantil, ¿no? Y veíamos mucho el desarrollo del libro infantil, desde que era como de catecismo, o que eran unas como tabletas, así, o primero nada más abecedarios, y cómo se ha ido transformando, y es un tema súper, súper, súper amplio, pero lo importante es que la literatura se va transformando junto con la sociedad. Entonces, ahorita estamos como en un boom de todo lo electrónico, un poco también siento consecuencia de la pandemia, del encierro, y pues ahorita ya estamos digitalizando muchos contenidos, ¿no? Ya habíamos empezado con libros electrónicos, PDFs, pero ahora creo que cada vez más hay muchísimos contenidos disponibles en línea y eso es una ventaja, aunque por otro lado el formato del libro impreso pues nunca va a dejar de ser maravilloso y nunca va a dejar de existir. Necesitamos ese contacto físico con la página, ese olor. Y en cuanto a cómo han cambiado los contenidos, pues bueno, esa pregunta sería amplísima de responder. Haríamos toda una historia de la literatura, pero sí creo que la literatura, como cualquier arte, responde a la necesidad de los tiempos. Entonces, sí se van transformando los intereses, sí se van transformando, por ejemplo, lo que decía Polo del bullying, ¿no? Que era un tema del que antes no se hablaba, no tenía nombre propio, aunque existía y siempre ha existido. Entonces, por poner un ejemplo, ahora hay mucha literatura para niños que habla sobre el bullying y que por medio de historias van hablando sobre el tema y ya hay más lecturas sobre el amor propio, hay más lecturas feministas a partir de toda esta transformación de la última década del Me Too y de pues, la fuerza que está cobrando el movimiento feminista. Y se va reflejando en la literatura, ¿no? En la UNAM, unas compañeras muy, muy, muy queridas, Ave Barrera y Lola Horner, hicieron una colección que se llama Vindictas. Entonces ellas, desde la Dirección de Literatura de la UNAM, dijeron, bueno, hay toda esta serie de literatura escrita por mujeres que cuando fue publicada en su momento, pues no le dieron difusión o fue incluso tapada o, bueno, o ignorada o olvidada. Entonces ellas se dedicaban a reimprimir trabajos de escritoras latinoamericanas y bueno, fue una mega sensación porque efectivamente son libros de los que ya nadie conocía. Y creo que un poco, no sé, vi un documental sobre Nina Simone, no sé si lo habrán visto. No. Y es muy interesante porque ella fue una cantante que participó mucho en la guerra civil, en la guerra por los derechos civiles de los 60 en Estados Unidos. Y ella decía que un artista tiene la obligación de reflejar su tiempo, su momento, o sea, el momento histórico en el que está, y que si no, no es artista. Sí. Y creo que sí, o sea, al final ella pues se quedó demasiado tiempo en lo de la revolución y pues eso ya pasó. Llegan también la necesidad de reinventarse, pero sí como artistas, como escritores. Bueno, no voy a hablar por los demás, pero yo sentí la necesidad de también hablar del momento histórico que me tocó vivir. Y pues de ahí surge este libro, ¿no? Esta inquietud, este libro hasta encontrarte que es tan desgarrador y tan importante, siento. Sí, porque más que nada, bueno, vuelvo a reiterar que obviamente doy gracias a la vida, ¿no? Que esta sociedad poco a poco pues vamos cambiando y cosas que antes no se veían o no se notaban, pues hoy en día ya se logran ver y poco a poco pues vamos a ir mejorando como sociedad, eso espero.
No, tenemos que mejorar. Denise, hablando del futuro, ¿tienes algo en mente? O ya, yo sé que ya estás trabajando en un proyecto. Sí, este año tuve la bendición de recibir el PECDA de Guanajuato. El PECDA es el Programa de Estímulos a la Creación Artística, es como el FONCA, pero de los estados. Que se lo recomiendo mucho a los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Cada estado tiene cada año una convocatoria para todas las disciplinas artísticas. Entonces tú metes tu proyecto, concursas, y si te seleccionan, te dan un apoyo económico para que lo desarrolles. Interesante. Y cualquier persona puede aplicar, puede mandar su solicitud a estas convocatorias en cualquiera de las disciplinas artísticas. Y yo tuve la fortuna de ganar este año este apoyo del estado de Guanajuato, y lo estoy usando para hacer un libro para niños, otro diferente, sobre las momias de Guanajuato, justo, y voy al 50%. Denise, ¿ya cuánto nos queda, Polo? Ya estamos en la recta final. Ay, te lo había dicho desde un inicio, que contigo y con la mayoría de nuestros invitados quisiéramos tener más tiempo. Pero bueno, ya casi se acaba nuestro programa. ¿Nos puedes volver a repetir, por favor, cómo adquieren tus libros y también tus redes sociales? Sí, mi libro Hasta Encontrarte, que son las crónicas sobre las rastreadoras del fuerte, lo pueden encontrar en amazon.com. Está disponible en formato electrónico. Y si quieren contactarme por redes sociales, estoy en Instagram como Taco de Poesía. Así, seguidito, Taco de Poesía. Taco de Poesía. Qué bonito. ¿Y en Facebook? En Facebook estoy con mi nombre real, Denise.pols, pero como la ortografía es medio truculenta, pues mejor por Instagram. El Taco de Poesía, muy fácil. Taco de Poesía. Sí. Bueno, pues entonces conéctense en Instagram. Denise, como finalización, ¿qué le quieres decir a nuestro público? Pues esto, creo que ya lo he estado repitiendo a lo largo del programa, pero que seamos empáticos y empáticas, seamos sensibles, que nos acerquemos a los colectivos de búsqueda, y que si de plano no te late para nada meterte en esos rollos o así, pues que simplemente abramos los ojos y ayudemos a la persona que está al lado, en la medida de nuestras posibilidades. Como sociedad civil, creo que podemos transformar muchísimo a nuestro país si entre todos nos echamos la mano, así como ustedes hoy. Ay, oye, vamos a hacer una entrevista, así. Bueno, creo que esas redes, así de persona a persona, son realmente las que transforman y las que hacen una diferencia. Entonces, abramos los ojos, estemos al pendiente de los demás, seamos amorosas y amorosos, y trabajemos, como dice el meme, no compitas, haz compitas. Polo, ya estamos por despedirnos. Pues muchas gracias, Denise, muchas gracias por aceptarnos más que nada nuestra invitación, y esperemos si no sea la última, y que como siempre pues hagamos una segunda parte, porque pues tú y yo sabemos que hay muchos temas por qué tratar y se vienen nuevos proyectos, y esperemos tenerte en otro programa de Identifícate. Ay, muchísimas gracias. Nosotros todos en general en Radio Universidad del Sur estamos muy agradecidos por esta participación. Es un honor y ha sido un honor tenerte en la programación, y como dijo Leopoldo, no va a ser la última entrevista, van a venir más. Muchísimas gracias, Denise. Les damos las gracias a ustedes. Les damos las gracias a nuestro maravilloso público por seguirnos todos los días viernes, a la doctora Belia Solís, directora académica de la universidad, al rector Efraín Gutiérrez, al licenciado Bentancur y al ingeniero Juan Manuel. Muchísimas gracias por conectarse, y bueno, nos vemos en un próximo programa, y nos vamos a despedir con un promocional que estamos haciendo en la universidad, ¿verdad, Polo? Sí. Y Denise, muchísimas gracias, y bueno, un fuerte abrazo.
Abrazos. Los alumnos de la licenciatura de Trabajo Social les informa que Untulis es un albergue temporal el cual brinda techo, comida y descanso del familiar que tiene un paciente hospitalizado. Se encuentra ubicado en la región 248, Manzana 81, Lote 1, Casa 22, Paseos de las Amapolas, Villas del Mar, segunda etapa. Si deseas realizar una donación, tenemos el número 9982-08-5316. En el camino siempre habrá una esperanza y luz.